estás? Buenos días, Ernesto. ¿Bien y tú? Sobreviviendo a la pandemia. Bien, pensé que me ibas a sorprender. No, todavía no. Todavía no. Hasta que Muy bien, tenga mi refuerzo, diré otra cosa. perfecto. Ya te vi pandemia, haz algo así. ¿Ustedes están en la segunda dosis? Estamos en el refuerzo. Pero, Nosotros estamos en el refuerzo pero espera, ¿el refuerzo es la segunda dosis? de la segunda dosis, efectivamente. Ah, pues acá Sí, nos nosotros ya falta un no, montón de camino ahí todavía. aquí a nosotros nos pusieron la tercera dosis de refuerzo. Pero tú tenías inicialmente una que era supuestamente de una sola dosis. Sí, pero ves que la OMS dijo que no, que había que reforzar la de Cancino, era sugerible poner una segunda dosis para reforzar. Ah, Pero mis autoridades decidieron ponerme AstraZeneca. No sé, ellos han de haber hecho una evaluación científica rigurosa me y confío en imagino, su decisión. no te queda más, Sí. Es no te queda esta más o que el confiar. virus. Así te ponen, aquí tienes la vacuna que hay o el virus. Entonces tú dices, bueno, la vacuna. Hijo. Mm. Bueno, y ¿Sabes qué entonces, pasa? ¿Sabes qué pasa? Que en esas ocasiones uno confía. ¿Qué tanto puedes confiar en la gente que está en- con cierta posición de poder? Por ejemplo, digamos, tú vas al médico y tú piensas que el médico va a ser lo profesional. Tú vas al mm, psicólogo y piensas que el psicólogo va a ser lo profesional. Tú vas a confesarte y piensas que el padre va a ser lo profesional. ujú, Sin embargo, en esta vida no se da siempre así. no siempre, Y exactamente. es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Ah, Es bien. las condiciones en las cuales se dan abusos Uh, y por qué de pronto algunas personas pueden no eh, responder rápidamente a las condiciones. Entonces, interesante. no responder rápidamente Es decir, no como, reaccionar mm, rápidamente. claro, no Porque afrontar. fíjate que nosotros habíamos hecho la plática anterior, hablaba acerca de lo que es, hasta dónde puedo aprender a decir no, o cómo aprender para que yo pueda en algún momento decir no. Y decíamos, una de las cosas importantes es que es eh, cómo fue el apego en formación que nos da una idea de cómo más adelante voy a poder controlar y regularme con respecto a Uno de mi los elementos, alrededor, ¿no? claro. Pero también he sabido que una persona, cuando está en una condición de hostigamiento, cuando está en una condición de peligro, de pronto se queda pasmada y no reacciona. Decir no, dice, oye, pero cuando te lo narran, ¿no? Es que yo estaba sentada y entonces se me acercó y me empezó a acariciar y yo me quedé quieta, ¿no? Entonces de pronto tú dices, bueno, ¿y por qué no reaccionaste? ¿Le dijiste algo? ¿Le diste un bofetón o saliste corriendo? Pero es que tiene que ver con esa parte de que ese bloqueo, Mm. esa parte donde uno dice, ¿qué hago? Es una autoridad, es la imagen de decir, oye, pero es la persona que yo admiro, o es el decir de pronto, O es la pues es persona que que me cuida, que está a cargo una de mi, persona que me cuida, claro. sí. O sea, y va aumentando el asunto, o sea, conforme lo hemos ido contando, una cosa es que pues sea el amigo que no pensaste que te traicionara, es el extraño que tú piensas que es buena persona y finalmente hasta el familiar que puede ser también aquel que tú dices, oye, pero ¿cómo es posible? Y Mm. que va también por niveles, ¿no? Dependiendo de la cercanía que tiene con respecto a ti. Es decir, puede ser el primo, el tío, pero el No, padre o el hermano ya está y, complicado, ¿no? y además que hay distintos contextos y situaciones y por lo tanto tipos de abuso. Claro, O sea, claro. está el abuso desde un compañero en el colegio que todos los recreos te pega o te quita tu cuaderno o el lápiz o lo que llevaste para comer, eh, hasta, claro, situaciones de abuso laboral, por ejemplo, y obviamente tal vez el más grave, el abuso sexual. Claro, claro.
O sea que estamos hablando de distintos niveles que a veces, fíjate, sí es importante recalcar el nivel porque no es lo mismo hablar de un abuso laboral que un acoso o un No, abuso sexual. no, pero estamos hablando sí siempre de una vulneración de derechos, Correcto. ¿no es cierto? Donde hay un otro, bueno, que lo que hace es eso, es vulnerarte el derecho a tomar, a tener tu propia decisión frente a una determinada situación. Y ahí lo Pero, que, y ahí lo que influye, yo creo, hay una serie de variables, muchas de las cuales obviamente ya hemos tratado, como por ejemplo desde el vínculo, claro, nuevamente desde el apego. O sea, una persona que tiene un apego seguro es una persona que se siente suficientemente empoderada como para decir esto no lo quiero, esto no te lo acepto, este es mi límite, y entonces ya desde ahí uno puede identificar que eventualmente hay personas que no están en condiciones de hacer eso de buenas a primeras. pero aquí la pregunta es, ¿la persona que hace el abuso siempre debe tener poder sobre la otra persona? Es decir, autoridad, y debe de tener eh, Yo creo que más que tener poder, es que ¿qué es el poder? no, o sea, me refiero en el sentido de que es uno que tenga mayor rango, mentor, que sea de posición mayor, etcétera, ¿no? O sea, esa es la idea. No necesariamente, pero por eso pregunto, ¿qué es el poder? Finalmente yo creo que el poder no es el poder que yo tengo, sino el poder que tú me asignas. Ese es por ahí podríamos empezar, ¿no? Es cuánto poder le das a la persona que Exactamente, te permite la situación, correcto. exactamente. Y por eso, si tú me asignas un poder, es porque tú de alguna manera consideras que en el ámbito en el que sea que estemos conversando, tú crees, sientes, piensas que hay algo que yo puedo, que hay algo que yo sé, por sobre lo que tú puedes y lo que tú sabes. Y por eso te digo, puede ser porque yo a lo mejor te asigne a ti el poder sobre un tema X que tú lo manejas y que yo sé que tú lo manejas, o es que yo creo porque yo me siento inferior. Entonces ahí entramos en el tema autoestima, por ejemplo. Muchos de los abusos en distintos ámbitos surgen a propósito, no de que necesariamente haya un otro que, que tenga efectivamente un poder real sobre ti, poder comillas real, Sí, sí. sino eh, porque tú sientes que estás por debajo. Que tú le das esa imagen de que está por encima de ti. Esa es la idea. Yo lo plantearía desde la otra vereda, más que tú le das la imagen o que tú tienes la imagen de que está por encima de ti, tú tienes la imagen de que tú estás por debajo del otro. O sea, me refiero desde el punto, ok, ya te entendí. Sí, ¿Te fijas? Porque yo me sí, sí, sí. desvalorizo, porque yo me infravaloro. Más Sí, que si es que estoy evaluando de verdad cuánto es lo que tú puedes, sabes, tienes por sobre mis condiciones. Y entonces, como yo estoy por debajo, yo voy siempre desde desde no la deferencia es el respeto a la autoridad, es asumir y reconocer que hay un otro que tiene una cierta autoridad, sino más que deferencia, es la degradación, es la tendencia y la posibilidad de degradarme porque siento que no tengo ninguna posibilidad para ponerme a la par contigo. pero ni la mínima. Ni O la, sea, es mi- el hecho de decir, no sé, me siento mal o no quiero. ¿Eso es lo que pero, sucede? sí, claro, pero no quiero, pero bueno, pero tú me dijiste que es así. Muchas veces en el ámbito laboral, por ejemplo, Claro. o en el ámbito también familiar. Si desde pequeño te dicen que es que a los mayores los tienes que respetar. Es que saluda al tío que te cae mal, al tío que te trata mal, al tío que siempre te hace bromas que te molestan, pero tienes que saludar al tío porque tienes que ser respetuoso. Por lo tanto, nos enseñan desde muy pequeños, culturalmente, a
entrar en un mundo adultocéntrico. El centro es Claro, el claro. adulto. Y el niño, por lo tanto, por el solo hecho de ser niño, tiene menos valor. Y De entonces hecho, desde hasta ahí lo tienden se a empieza, desaparecer, ¿no? absolutamente, entonces desde ahí se empieza a construir esta infravaloración y que luego, claro, si lo vamos sumando con que tuviste un apego inseguro, con que te maltrataron, con que no tienes autoestima, o tu autoestima está disminuida, con que tienes una personalidad más bien eh, introvertida y por lo tanto no expones, no muestras lo que te pasa, lo que sientes, se van dando las condiciones para que luego en distintos contextos otras personas puedan sentir que tienen el derecho de decidir sobre, sobre ti, sobre tus deseos, tus preferencias. Entonces, claro, ponías el ejemplo de eh, eh, en el colegio. Bueno, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en el colegio. En el colegio el maestro. Lo tengo que respetar porque el maestro es el maestro es el que sabe, el maestro es el que está a cargo mío, el maestro es el que me cuida, es el que me enseña. Y por lo tanto, si el maestro me dice que esto es bueno, lo tengo que hacer. O ni siquiera si me dice que es bueno, me dice que tengo que hacerlo y lo tengo que hacer. Y de hecho nos han acostumbrado al hecho de decirte, esta es una orden, lo haces así y tú lo haces. O sea, sin más N- duda n- ni nada, ¿no? No, no es cuestionable. Sí, así es. Entonces luego llevas eso a una posición de poder que tiene que ver con que yo tengo la posibilidad de resolver algo de tu vida, yo que soy médico, yo que soy maestro, yo que soy sacerdote o guía espiritual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tengo que hacer caso, tengo Claro. que, tengo que sencillamente hacer lo que tú me dices porque tú eres el que está, el que conoce del tema. Claro, Vamos a una pequeña pausa. listo. Ya la pausa. Bueno, estábamos en las condiciones, ¿no? Que hay una serie de condiciones que de alguna manera van dirigiendo la posibilidad o llevándote hacia la posibilidad de ser víctima de un abuso, víctima de una vulneración. Por otro lado, la otra condición es la persona que abusa, donde efectivamente puede ser que, ahí también hay una variedad. Puede ser que haya alguien que efectivamente se sienta superior y que crea que puede tomar decisiones eh, respecto de tu vida y por lo tanto vulnerarte el derecho a tu autonomía, a tu libre albedrío. Pero también en ocasiones ocurre mm, casi, casi involuntariamente, te diría, casi inconscientemente, nuevamente por un tema de formación. Pero ¿cómo es eso involuntario o En el, en el, sen- inconsciente? en el sentido de que yo no tengo la intención de abusar y no me doy cuenta que lo que estoy haciendo constituye un abuso, sino que siento que es lo que corresponde, que te estoy queriendo ayudar, Ah, ok. Y también es que la parte de, es las señales que me diste, por así decirlo. por otro lado la interpretación de las señales que me diste, que yo pensé, yo creí que, Claro, claro. y por otro lado ya el sociópata, que es La el parte, que, la que parte es, planeada. que es el que ya lo hace, claro, voluntaria, consciente, planificadamente, que De lo, hecho, yo me imagino que en algún momento inicia en esa parte, ¿no? Así como lo estás mencionando. Inicia de cómo se está dando y ocurre la primera vez, entonces agarra uno y aprende. Y ya cuando lo empieza a planear,
Me imagino que es para corregir los errores que pudo ver en la primera ocasión, ¿no? Cuando se atrevió a realizar la Sí, situación. claro. Entonces, ese aprendizaje, entre más veces se ejecuta, mayor estructura tiene su plan. ¿Es Ujú. correcto? Sí, claro. Pero como dices tú, es una parte ya sociopática, ¿no? Ya es Cuando es planificada con exacto, deliberación, con exacto, estructura, cuando con es planificada tiempos. con ese fin. Porque, insisto, yo podría a un compañero de trabajo decirle, oye, toma, hazte cargo de esto, que yo voy a hacer esto otro. Y el compañero, en su momento, a lo mejor efectivamente tenía el tiempo, tenía la posibilidad, no le afectaba mayormente, y lo recibe y se hace cargo. Y entonces, en una segunda oportunidad, automáticamente, yo sin pensarlo, sin darme cuenta, sin tener ninguna intención, luego le digo, oye, ¿te acuerdas la otra vez que hazte cargo de nuevo? Y le vuelvo a pasar la responsabilidad y él la vuelve a coger. Hasta que la quinta me dice, oye, estás abusando. ¿Pero cómo? Claro, claro. Pero, pero, pero si es que tú siempre me ayudas a hacer, sí, pero yo te ayudo porque tú me lo pasas, pero esto no me corresponde y yo no quiero y en este momento no puedo y me estás colapsando. Ah, pero es que, perdón, es que, ¿no es cierto? O sea, yo creo que ahí también tenemos un poco la formación, la cultura, que muchas veces ni siquiera preguntamos. No nos, no nos percatamos, y es un abuso. Sí, Y porque a eso me también refiero que puede ser, estamos, a eso me ajá. refiero con que puede ser inconsciente e involuntario, pero es un abuso. Pero fíjate que así como lo estás planteando, finalmente me da la idea de decir, nosotros no nos damos cuenta cuando estamos abusando de la otra persona por el hecho de que damos por sentado muchas de las cosas sin una comunicación correcta. O sea, dices, la persona va a hacerlo, lo va a cubrir, yo se lo voy a pedir porque sé que lo va a cumplir. Sin embargo, también podría, mejor dicho, sin embargo, también se considera un abuso. No podría considerarse, se considera también un abuso. Absolutamente. Lo que pasa es que ahí también tienes que pensar que así como el abusado, la persona abusada, em, es, entre otras cosas, abusada en virtud del poder que ve en el otro, el abusador, este involuntario e inconsciente, abusa en virtud de lo que ve, siente y percibe en el otro. Y si no percibe y no se da cuenta que el otro se está sintiendo mermado, producto de su conducta, entonces, claro, no lo está haciendo voluntariamente, pero está abusando, porque el abusador se está sintiendo mermado, se está sintiendo aplastado, se está sintiendo eh, pasado a llevar, no respetado, llámalo como quieras. Ahora, el punto es que el momento en el que ese, esa línea fina se traspasa, cuando, cuando se constituye el abuso, del momento en que llegas a esa línea y yo no soy capaz de decirte, a ver, para, espera, hasta ahí. No, no, no. A ver, Ernesto, la otra vez te lo permití porque yo no tenía nada más que hacer en ese minuto, tenía el tiempo, tenía la posibilidad, no me molesta poder ayudarte, pero eso no significa que todas las veces te tenga que hacer yo el trabajo. En este momento yo tengo otras funciones, no me traspases tu responsabilidad. Pero ahí es un juego de los dos, ¿no? Bueno, una Absolutamente condición de sí. los dos. O sea, por una parte, yo cada vez que lo tenga que solicitar, lo tengo que pedir. Exacto. Si puedes, si consideras, con la posibilidad de que te digan no en un momento determinado. Y por otra parte, la persona que está en la otra posición tiene que resolver y decir, en este momento no se puede hacer y lo vamos a cancelar Claro, o bueno, pero tener hay, la asertividad, por así decirlo, ¿no? eso te iba a decir, pero ahí ya estamos en una condición en la que la otra persona tiene su autoestima bien configurada, su identidad, su personalidad, y por lo tanto es capaz de reconocer y es capaz de detenerte sin ser necesariamente agresivo, sino que asertivamente decirte no corresponde, a mí no es mi labor, yo tengo estas otras cosas que hacer y yo no me voy a ver sobrepasado porque tú no estás alcanzando, lamento que no estés alcanzando a hacer lo que tienes que hacer, pero no me corresponde a mí, no es mi responsabilidad, yo tengo estas otras responsabilidades asignadas. Y entonces ahí no se da el abuso. Por eso te decía, para que se dé el abuso, lo primero es, veamos las condiciones en las que viene la persona que es abusada.
Pero también entonces las características de este abusador, y cuando tenemos el abusador que efectivamente es consciente, es planificado y por lo tanto es perverso, se va a encargar y va a intentar primero de reconocer, de identificar precisamente que la persona de la cual quiere abusar cuente con esas condiciones. Ah, esta es una persona insegura, una persona que no tiene bien establecida su autoestima, que no Es tiene una red, que no vulnerable. tiene una red de apoyo, es Pero, vulnerable. pero fíjate que sí me gustaría que pudiéramos de alguna manera esa conducta que ya es sociopática, que corresponde a una depredación, pudiéramos hacerle un capítulo especial, porque sí quiere mucho análisis al respecto. O sea, ¿cómo Ujú, le hace la persona para poder planearlo? ¿Cómo le hace? ¿Qué pasa por su mente mientras está desarrollando su plan? Bueno, mientras lo está haciendo, etcétera, ¿no? mm. Porque hay ya son ciertos patrones que son ya, ¿cómo decirlo? ¿Enfermos o sí? Patológicos. Patológico. Ah, ok, la palabra correcta es patológicos, ¿no? Sin embargo, en esta parte nos quedamos en el hecho de decir, date cuenta que no solamente puedes ser abusado, sino también puedes ser un abusador dentro de lo no patológico. En Ujú, en esa parte donde dices tú, es que mira, yo te lo voy a asignar porque sé que me va a apoyar, no me importa si tiene otros pendientes o algo, yo se lo voy a asignar y sin preguntar, ¿no? Ya hazlo y se acabó, ¿no? Entonces, que es diferente, ¿sí es correcto? mm. Sí, claro, que ni siquiera estoy pensando en que no es que no me importe si tiene otros pendientes, es que no estoy pensando en que pueda tener otras cosas, y estoy pensando que desde la amistad, desde la buena onda, desde el compañerismo, yo cuento con eso y lo asumo. O sea, que cero empatía, ¿no? Uf, o a lo mejor puedo ser muy empático, porque si después tú estás en una misma situación y me dices, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, claro, dale. O incluso decirte, oye, cuando tengas tú algo pendiente, dámelo y no hay problema. Entonces uno asume muchas veces en piloto automático. Espérame, es que ese es el punto, ¿no? Quiere decir que no tiene que ver con la empatía propiamente. No Sí, tiene que puede ver, ser, si sí, es, si es que estamos en el escenario de la situación abusiva involuntaria, por decirlo de alguna manera. sí, claro. Pero la otra ya no. Y ahí, claro, obviamente que merece capítulo aparte, porque también tenemos situaciones y tal vez, como te decía al principio, creo que la más fuerte, la más dañina, la más perjudicial, la más violenta, es la del abuso en la esfera de la sexualidad. Es la más traumática, ¿no? En Es la, esta es la más parte. traumática. Es la más traumática y habitualmente, y de nuevo, habitualmente, aquí podrá haber algunos colegas que tal vez me van a querer asesinar, pero yo creo que eventualmente también puede ocurrir eh, por parte de alguien que no es un depredador en el sentido de que lo que está buscando no es dañar al otro, sino que es procurar una autosatisfacción, pero no dándose cuenta, no viendo, y probablemente si lo vamos a diagnosticar hacia atrás, vamos a tratar de meternos en su historia, porque es lo que conoció desde siempre, porque Sí, o sea, es, entiende, es- es un giro de porque víctima de, victimario, ¿no? de víctima a victimario, claro. Ujú. A diferencia del otro que sí sabe que lo hace oculto, porque ese de víctima a victimario, que puede tener problemas de autoestima, de apego, y hasta inteligencia, Claro. eh, te va a decir, sí, yo lo hice. Ah, pero es que yo no sabía que no quería, no sabía que lo dañaba, es que yo siempre lo viví así, pero el otro no, el otro lo hace consciente, voluntariamente, de manera oculta, busca todas las estrategias para que esto no salga a la luz, lo hace bajo amenaza directa. Si tú hablas de esto, te va a pasar algo malo a ti, le va a pasar algo a tu familia, o ya derechamente yo le voy a hacer algo malo a tu familia. Se aprovecha de una posición en la que sabe que el otro me reconoce como con un poder especial, como en una Claro. cierta superioridad. Por Se ejemplo, por ejemplo, vulnerabiliza, ¿no? absolutamente, por ejemplo, Sí. en el abuso laboral,
sí. donde, bueno, yo soy el jefe, entonces si tú no haces esto que yo te estoy pidiendo, te despido. O peor aún, en, por parte de los sacerdotes, digamos, que los religiosos, digamos, no sé, en general como que se ha documentado mucho más por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Me imagino que en otras religiones también puede ocurrir, donde se aprovechan de la superioridad moral, del ser el guía espiritual. O sea, hay muchas personas adultas que dan cuenta de situaciones abusivas en manos de religiosos y que dicen, pero que si era el curita, era el que me estaba formando para mi primera comunión. Es el que te protegió, o sea, a quien se Él me, supone te está enseñando una manera y me, diferente de vida. Ujú. exactamente, y que me decía que esto era un cariño muy especial. Por lo tanto, si él me lo dice, y un niño pequeño no se lo cuestiona, sobre todo si es un niño que no tiene un apego seguro, que no tiene un círculo de contención en la familia, que tal vez es maltratado en su familia, y entonces acá no es maltratado, recibe caricias. Y luego esas personas lo vienen a ver, lo vienen a descubrir como un abuso, como el abuso eh, propiamente tal, porque a lo mejor en algún minuto fueron situaciones que le hicieron sentir incomodidad, pero no lograron configurar el abuso en la cabeza y lo vienen a configurar a los 30 o 40 años. Sí, claro, cuando ya va entendiendo lo que sucedió. Es De que, alguna manera, bueno, no sé y si lo alguien, entienda completamente, sino que ya lo empieza a ver de otra manera, como diciendo, es que esto no es normal. O y sea, alguien esto podría es. decir, pero ¿cómo no lo entendiste a Sí, los 15? ¿No lo entendiste a claro, los 20? sí, claro. ¿No te diste cuenta a esa edad que no era normal? No, no me di No, no se cuenta. va a dar cuenta. Y no No se va me a dar di cuenta. cuenta. Y no me di cuenta, una, porque me formaron ahí, o sea, desde pequeño me empezaron a decir que esto era un cariño especial, que era una cosa muy, muy propia solamente de nosotros dos, que yo te estoy cuidando, te estoy enseñando, te estoy enseñando acerca de tu sexualidad. Em, Y en teoría yo soy el que te protejo. en teoría soy el que te protejo. Y además de eso, porque frente a lo ¿cuál es la palabra? A lo profundo de ese trauma surge, y ahí a lo mejor puedes dar tu visión, tu parte. Hay un bloqueo que lo mencionamos en algún minuto muy, muy a la pasada, ¿no? En la conversación anterior. Hay un bloqueo neurológico. Claro. Hay víctimas de abuso que cuando se descubren abusadas porque no tenían idea que lo que había ocurrido era un abuso o porque lo tenían absolutamente olvidado y de pronto se acuerdan, develan esto, comienzan a conversarlo, empiezan a sentir la, la reparación que implica el poder hablar del abuso. Y en la medida que van abriendo esta herida, como cuando tú tienes una herida infectada y te la empiezan a limpiar de a poquitito, te empiezan a limpiar por las orillas y luego más al centro, empiezan a abrir, empiezan a hablar y empiezan a recordar otras situaciones. Sí, sí. Aparece el recuerdo y develan una situación, por ejemplo. Y en la medida que empiezan a recordar, que empiezan a reparar, que empiezan a conversar, que empiezan a socializar esto con otras personas también, muchas veces en, bajo la idea de ayudar a que a otros no les ocurra lo mismo, empiezan a recordar otro evento y hablan de este Ahí es. evento y recuerdan otro evento. Sí, En- aunque ahí es algo que hay que puntualizar, ¿no? Se ha analizado que a veces la memoria puede crear realidades que son También, influenciadas por otra persona, o sea, o inclusive por uno mismo, que dice, es que yo trato, cuando forzas el recuerdo, empiezas a construir algo que no sucedió como tal. mm, O sea, se ha hecho la experimentación de poder sembrar un recuerdo que no existía, ¿no? Sin embargo, sí es importante decir, y hay una congruencia con las pruebas psicológicas
con la documentación, con la revisión, de que dices tú, es que esto no es una memoria creada, es una... ¿Por qué? Porque los test proyectivos, las pruebas Hay, hay, psicológicas, hay muchos porque las elementos. conversaciones o el número de conversaciones que dio, la consistencia de la narración, todo eso te va diciendo si el elemento fue creado o no. Entonces, de alguna manera decir, es real y la persona sí está volviendo a aparecer los elementos que le causaron su trauma, ¿no? O sea, poco a poco está recuperando esa memoria de las cosas que había olvidado, ¿no? Absolutamente, que las había olvidado por bloqueo emocional, por necesidad, por supervivencia. Yo recuerdo hace Eso años, es una estrategia del cerebro que dice, por protección, exactamente, es un yo mecanismo de puedo hacer defensa. una negación completa del asunto. Inclusive hay elementos en donde sabemos que un exceso de protección pues termina con una cuestión esquizofrénica, un Ujú. padecimiento mayor, ¿no? Hay personalidades múltiples, por ejemplo, ¿no? O Que sea, dices tú, de hecho, en contexto de abuso se da mucho. claro, claro. Pero sí, regresando a la idea, entonces finalmente esa forma en que va saliendo poco a poco los recuerdos, ojo, sí necesita un apoyo para poder guiar toda esta porquería que está saliendo, ¿no? Cuando dice uno, es un decir de se destapó la cloaca o Mm, cosas por el estilo, ¿no? O como dices tú, estoy curando la herida y de pronto revienta la pus y toda esa porquería, debes de contenerlo de alguna manera y debes de exactamente. buscar una forma propia para poder apoyarlo. No es tan sencillo que yo como familiar le digo, oye, ¿qué estuvo sucediendo? Y dime, porque puedo causar una alteración del recuerdo. Entonces, o bien decir, es que es alguien cercano a ti y no puedo verme en la posibilidad de contar todo lo que me pasó, me explico. Mm. Entonces es por ello que digo, bueno, o sea, a lo mejor se requiere un poco más de apoyo externo que interno, ¿no? Sí, y bastante especializado en realidad, Claro, porque claro. no es simple, es un proceso bastante complejo de ir despejando. em, Hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que uno ocupa, porque puedes crear una realidad también en la persona. Claro, claro. Muchas veces la gente pregunta y le dice, pero ¿y qué pasó? ¿Y pasó esto? ¿Y te hizo? Y te tocó así. ¿Y te hizo esto? Entonces, Sí, sí, la persona desde el trauma también no logrando organizar adecuadamente, le van apareciendo imágenes y lo cree. y va armando el rompecabezas con esta imagen, con estas imágenes que van apareciendo, de acuerdo al relato que le está diciendo la otra persona, cuando en realidad a lo mejor no fue así. Pero claro, cuando tú te das cuenta, mira, yo me estaba acordando recién, te iba a comentar una situación años atrás. Una persona, una mujer, más o menos 30 años, 28 años, en ese momento casada, ya con un hijo, y llega a terapia por una serie de situaciones X, no relevantes para el efecto del tema. Y llevamos ya varias sesiones y un día hoy me dice, vengo molesta hoy día porque hace un par de días atrás eh, soñé, tuve una pesadilla y me dejó molesta. Todavía no lo supero y sé que es una pesadilla, pero eh, y me soñé siendo yo niña, tenía 7, 8 años y estaba en la casa de mi abuela y llegó un tío y se acercó a mi cama y metió la mano por debajo de de las sábanas y me tocó. Y me dejó molesta. Desperté muy desagradada ese día y todavía como que no se me va la idea. Lo cuenta como una Sueño. anécdota. Sí. No, lo cuento como un sueño, ¿no? Finalmente. Sí, No claro. como una Sí, anécdota como no, tal. no, pero la anécdota del sueño que me Claro. molestó y que me sigue molestando después de 2 días. Ah, ok, ok. Una sesión después, 2 sesiones después, pues de nuevo volví a soñar con la misma tontera. Hasta que unas sesiones posterior llega y me dice, ya me di cuenta, esto no es un sueño. Me, Se me abrió la puerta, la ventana, todo, y tengo el recuerdo
patente, pero lo tengo clarísimo, lo tengo muy definido. En tal lugar, en tal eh, hora del día, yo estaba específicamente con, qué sé yo, con esta ropa o en la habitación donde estaba, había tales o cuales cosas. O sea, una serie de elementos que efectivamente permitían identificar que ese recuerdo era efectivamente un recuerdo y no una Un sueño. invención, Sí, solamente un claro. sueño. Y a propósito de eso empiezan a aparecer entonces recuerdos de otra situación. Y por otro lado, en otra oportunidad, otra persona, también 22, 23 años, eh, llega por otra razón, pero dentro del contexto, ella me dice, sí, yo recuerdo que yo fui abusada por un hermano y por un abuelo. Pasan los meses y un día me dice, siento cosas, no sé qué me está pasando, le costó decirlo, no se atrevía a decirlo, finalmente me dice, siento que tengo otras personas dentro de mí que me están hablando. Y se disocia y terminó entrevistando a 4 personas distintas Claro. en un mismo cuerpo. En una misma sesión. No, en sesiones posteriores. En una misma sesión pasaba por máximo por 2. Claro. Pero es lo que debe de entenderse que este es un mecanismo de defensa del cuerpo. Es un mecanismo Sí, de defensa de la mente, mm, donde dice la forma de protegerme es que alguien enfrente la situación y otra el persona que no yo soy yo. personal lo proteges, o sea, lo dejas hasta la parte más escondida, ¿no? Es algo así Exactamente. como yo voy a proteger a mi niño, mi niño interior, etcétera, ¿no? Y por otra parte, también debe de aclararse que para poder crear esto es porque el trauma es muy fuerte, o sea, El y trauma es muy no. fuerte y la persona tiene muy buenas capacidades cognitivas. Claro, o sea, es una forma sana de alguna manera de poder hacerlo. Sí, debo de entenderlo así. Entonces, O sea, es una manera, a ver, no es sana, es un trastorno. ok, Es algo que le afecta a la vida cotidiana a la persona, eh, pero es la forma que tiene de salvar la situación. Porque ese es el efectivamente, punto, la porque forma en que efecti- salva la situación. exactamente, porque Ujú. desde su propia conformación no le alcanzan las herramientas. Me acuerdo Pero en sí esta, le dio o sea, el hecho de que se fragmenta, el hecho de que, sí, lo dije mal, no es sano, o sea, sí es un trastorno, pero mm, es producto de la situación y su cuerpo o su mente es la forma en que pudo rescatarse, pudo decir, es la sí, manera en que claro, pudo manejarlo. No sí, puede claro, decir que sea la mejor o la peor, a lo mejor hubiera sido más dramática otra situación, pero de alguna manera es la forma en que pudo resolverlo. es la Bueno, forma en que puedo manejarlo, resolverlo manejarlo. o manejarlo hasta Sí, que efectivamente ya la forma no le terminan no siéndole adecuada y muchas veces buscan ayuda a propósito de esa disociación. En este caso fue previo. claro. Pero claro, fíjate que es tan así que en una de las sesiones aparece una de las personalidades alternas y me dice es que la Juanita, eh, la, la personalidad principal, digamos, no vino, no quiere venir porque no quiere hablar, y como yo soy la más segura y la más, Tu tutor prácticamente, ¿no? Sí, claro, yo la protejo, entonces esta sesión voy a estar yo. claro. Es así, es así de dibujado, son personas distintas, Pues ya es aparentemente. otro tema. Vamos a tener que Y platicar ese es otro acerca tema. de, pero vamos a regresar a la conversación. Sí me gustaría que retomáramos un poquito el hecho de decir, bueno, ¿qué pasa entonces cuando una persona, cómo podemos hacer de alguna manera
para poder disminuir la posibilidad de abuso, o la posibilidad de oportunidad de la gente, ¿no? Y sí, o sea, algo que queda clarísimo es, nosotros tenemos que tener mucha idea de cómo le estamos enseñando a las personas a manejar el trato con otras personas, en el caso de los estilos de crianza y demás, ¿no? O sea, yo le digo a Mm, mi hijo, oye, forzarlo a que bese o abrace a alguien que no quiere abrazar y besar, no es algo que puedes fomentar. mm. El hecho de que tú tengas la confianza de que te digan, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Pero, oye, pero es mi hermano, o es el padre, o es la autor, o es el hombre de la casa, o cosas por el estilo, o viceversa, ¿no? También se da en el caso de las mujeres. Ah, sí. Es que es la madre, o sea, ¿cómo estás hablando de tu propia madre de esa manera? Entonces, eso te da, tienes que tener la oportunidad de validar la emoción de la persona y de ahí ver cómo es la estructura o tratar de ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Mm. Así lo puedo entender. Sí, sí, aparte que tenemos esta cosa, sobre todo en los países latinos, como de que la familia es, es sagrada. Y por lo tanto, claro, como dices tú, ¿cómo vas a estar hablando así de tu propio padre? ¿Cómo vas a estar hablando así de tu propia madre? Perdón. El otro día vi una imagen que me dio mucha risa la forma como estaba planteado, pero la idea es absolutamente, me parece que está absolutamente adecuada. El árbol genealógico también se puede poder. Claro, claro. Sí, y O también se sea, puede cuando, insertar o sea, ramas cuando, nuevas, dice. sí, claro, entonces cuando tienes ramificaciones o personajes que no te están aportando, eh, l- se poda, Claro, se claro. poda. Entonces, claro, hay que hacer un cambio cultural respecto de cómo estamos formando, de cómo estamos comprendiendo o cuál es el sentido y el significado que le damos al respeto, ¿no? Porque es el respeto hacia el adulto. Perdón, el respeto es hacia la persona, Claro. sea adulta o no. Y debes de entenderlo también en el sentido del respeto que tienes hacia el menor. O sea, Sí, por eso te no lo digo, puedes invisibilizar, no lo puedes, o sea, por si tú eso dices digo, vas a enseñar respeto es para ambas direcciones. Y, exactamente. y sí, es una, Y el respeto se gana, no se impone, claro, claro. porque entonces es una dominación. Es que respetas y le saludas y le tienes que dar un beso y le tienes que dar la mano y le tienes que dar un abrazo. No quiero. Es que eres una falta de respeto. Eres una falta de Claro. respeto. ¿Cómo se te ocurre? Es tu mayor. ¿Y qué me importa que sea mi mayor? No quiero. Y no es el hecho de que creas una persona que sea irrespetuosa, o sea, no por el hecho de que sea adulto le vas a hacer groserías ni cosas por el estilo, No, simplemente claro. es decir, o sea, no me No me siento siento cómodo haciendo cómodo. eso Exacto. y Y diciendo, no oye, me pero, obligues. y no me obligues exactamente, ¿no? No, pues es que es el mayor y lo hace. No, no, o sea, entiende que no me siento cómodo en la situación y aprender a decir, ok, voy a tener que respetar esa situación. Y no hay una falta de respeto. Eso es la parte que debemos de subrayar, ¿no? Es que la falta de respeto va en la forma. Claro. Y ese es otro cuento. Pero Y decir bueno, no y es lo una que sí falta de también, respeto. otra de las cosas que puedo puntualizar de, bueno, y dentro de las conclusiones que estoy sacando de esta conversación, ¿no? Es el hecho de cuánto poder le das a las otras personas sobre ti. Y Entonces, ahí eso habla de ti. Eres- eso es lo que tú puedes manejar. El hecho de Porque, decir, o no puedes, porque ok, de pronto no puedes y por eso es que le das el poder. o aprendes a manejar, mejor dicho, ¿no? En el Sí, sentido de claro. decir, o sea, para mí es, es que es la eminencia, o es es la autoridad, o es mi mayor, hasta inclusive, ¿no? Es mi superhéroe, es mi admiración. Entonces, debes de visualizar cuánto poder le estás dando a la otra persona que Mm, tenga sobre ti, de tal manera que tú te sientes, como dices bien, ¿no? No es que él esté encima de mí, sino tú lo ves, tú te ves por debajo de la persona. O sea, en el sentido de que tu autoestima, en el sentido claro. de tu persona que dices tú no valgo nada o soy menos. Eso de alguna manera le da cierto poder a esa persona, ¿no? A Mm, esa... mm. Sí, claro. Sí, absolutamente. Y bueno, y un poco lo que decías tú también, este tema de que dependiendo mm, de la gravedad, de la profundidad del trauma, eh,
claramente hay contextos, hay situaciones, hay personas que no están en condiciones de salirse muy fácilmente de ahí. Claro, Es, claro, es, es fácil decirlo, ¿no? Hay que poner límite, qué sé yo, pero hay situaciones, y bueno, lo que hablábamos, ¿no? Hay un bloqueo neurológico eh, tremendo. tremendo, que frente a las víctimas, por ejemplo, de abuso, ¿cuántas veces la gente nos dice, pero cómo vienen a decir esto ahora, 20 años después? Claro, claro. Es que el O cerebro se bien desde, bloqueó. no, y además es el hecho de que una persona puede criticar, es que ¿por qué no te moviste? O sea, yo que tú le hubiera dado un bofetón, no lo puede, es que no tienes idea de lo que pasa por la cabeza de la persona que realmente no se puede mover. O sea, Exactamente. se queda pensando que eso es lo normal, se queda diciendo, no, ¿y ahora qué hago? O O ni, sea, s- no, o ni siquiera no, pensando. o se va, Se simplemente bloquea, se queda pierde. en blanco. Claro, Es precisamente un bloqueo, ¿no? es Entonces, un bloqueo. y cualquier persona que diga, no, es que hubiera yo hecho esto y lo otro, no, hasta que estés en la situación vas a tener una Ujú, idea. A veces inclusive has experimentado la situación y no has hecho nada tampoco. O mm, sea, no puedes criticar cómo una mm, persona pudo no responder, no decir, no hacer una cosa ante un escenario en el cual no has estado, ¿no? ¿Me mm. explico? Sí, claro. Sí, Pues sí, tenemos tema para rato. para rato, sí. Yo creo que ahí hay que entrar en el tema del abuso, sobre todo en el tema del abuso sexual, que es un temazo hoy día, cada vez Sí, más, claro. afortunadamente, que se está abriendo y ya Temazo en no el que se, la gente ya ya no está se está levantando la mano. normalizando. Es que Sí, sí, ya no está normalizado. Antiguamente era bueno, claro. es que así es. Es que así es que siempre es así, es que en el campo, es que los hombres, que Sí, claro. los abuelos eh, que guían a las hijas, a las nietas, los padres que le enseñan a los hijos a sus primeras relaciones sexuales, o sea, cosas de ese tipo, que claro, si te vas un siglo atrás, sí, pues, probablemente era algo muy instalado y desde ahí Era la normalizado. costumbre. Era la Eh, costumbre. Era la costumbre, por lo tanto era la costumbre, era lo Claro, moral. Y hoy día la moral cambió. claro, claro. Afortunadamente está A buena cambiando. hora. Y de hecho, cuando hacemos este tipo de conversatorios, no es para que la gente diga salgo y veo en qué trauma estoy, no, sino que entiendas otra perspectiva de cómo están Mm, sucediendo las cosas. mm. Y sí, yo creo que tenemos para tema, me gustaría la actitud depredadora, el comportamiento depredador, y me Metámonos ahí. gustaría la parte que decimos, ¿no? Cómo es el abuso, el acosamiento, el abuso sexual, ¿no? Mm, Entonces, sí es un tema que podemos tomar. perfecto. Sí, Sí, entrar ahí en el detalle, yo creo que es importante. ¿Ya? bueno, Muy listo. bien. Nos vemos el próximo mañana. Bueno, saludos. Bye bye.